En la actualidad existen unos 370 millones de indígenas pertenecientes a 5.000 pueblos en 70 países de los 5 continentes. Se trata tan solo del 5% de los habitantes del planeta, pero suponen, sin embargo, el 15% de la población empobrecida. Ante esta realidad cabe preguntarse, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Por qué prácticamente todos los pueblos indígenas se ven obligados a sobrevivir en la pobreza? ¿Su situación es similar en todos los países? A continuación trataremos de desvelar algunas de estas cuestiones y analizaremos las principales necesidades de algunos grupos indígenas y las alternativas que muchos de ellos están tratando de implantar en sus respectivas comunidades. Para empezar debemos señalar la gran riqueza cultural con la que cuentan estos grupos. Pese a su escasa importancia en el total de la población mundial, el 90% de las lenguas que se hablan en el mundo son patrimonio de los pueblos indígenas, muchas de las cuales están en serio riesgo de desaparecer, al igual que las tradiciones y sistemas culturales de quienes las hablan. Además, los pueblos indígenas son poseedores de saberes ancestrales que solo ellos conocen y de otros que han sido utilizados por otras civilizaciones, como algunos principios activos de muchos de los medicamentos que existen en la actualidad y que ellos vienen empleando desde hace siglos. Mantienen un vínculo muy importante con la tierra y con la naturaleza, a la que consideran su principal benefactora, y por esa razón son especialmente vulnerables a las agresiones medioambientales. Muchos de estos grupos han visto cómo en los últimos años el mundo que conocían cambiaba radicalmente y de manera repentina con la intromisión en sus territorios del hombre blanco y también con las nuevas tecnologías e industrias que han comenzado a explotar los recursos que antes ellos utilizaban de forma tradicional y sostenible. En América Latina viven unos 40 millones de personas indígenas distribuidas en todos los países de Centroamérica y Sudamérica. En la mayoría de ellos encontramos problemas recurrentes como abandono institucional, actitud invasora de determinados agentes externos y destrucción imparable de su medio natural y principal fuente de vida. En Nicaragua, uno de los países más empobrecidos de América Latina, comprobamos varios ejemplos de estas situaciones. En este país, aproximadamente el 5% de la población pertenece a grupos indígenas. El más numeroso, con gran diferencia, es el pueblo de los Misquitos, que habita en la costa caribe de este país centroamericano. En esta región abundan recursos forestales y pesqueros muy valiosos y de gran interés para empresas extranjeras. Es una práctica muy común y entonces no solo son grandes compañías, sino que son gente rica, ¿no?, que tiene mucha capacidad de comprar dinero y lo que les interesa es el bosque, porque aquí los árboles maduran muy rápido, en 20 años ya tenés un ceibón o una caoba que en el mercado vale $3.000 o $4.000 y aquí te lo venden por 80 pesos, ¿no? Este expolio se traduce en un empobrecimiento generalizado de la población indígena, que se ve obligada a sobrevivir sin infraestructuras y sin los más mínimos servicios básicos. A pesar de ser, digamos, que la costa caribe representa la mitad del país y tiene los recursos más cuantiosos y más valiosos, son una gente que ha estado históricamente abandonada, que sufre un atraso educativo y cultural enorme, y eso creo que es uno de los factores más importantes de su vulnerabilidad, ¿no? Además que los gobiernos del Pacífico siempre vieron a la costa caribe como un estado botín, es decir, que les servía para robar, para sacar los recursos y no dejar nada, ¿no? Y así es que fueron despalando, deforestando, y la situación que hay hoy, que es bastante dramática. Mi mamita, mi mamá, ahí tengo enfermo de corazón. Lo llevé en el hospital y no puede entrar. Y cuando no hay reales tampoco, no hay nada. Por pobre se muere la gente. Sí, a veces el doctor dice, tiene que llevar en Managua y no hay reales, ¿cómo vas a llevar? Ante esta situación, los habitantes de la región caribeña demandan más atención institucional y denuncian el nulo apoyo que reciben de los organismos públicos, que solo ponen en marcha políticas para la otra mitad del país, es decir, para la población no indígena. Esta falta de universalidad en las acciones gubernamentales se traduce también en la actitud de gran parte de la población, y es que muchos nicaragüenses aún ven a los misquitos como ciudadanos de segunda clase. No le importa más quiénes van a ser magistrados, le importa más si las elecciones quién gana más alcaldes o alcaldías, le importa más cómo echarle preso a los que robaron, entre otras cosas.
Pero la costa atlántica, como siempre, ha dicho, para el huracán Mitch, ¿qué dijo Arnoldo Alemán? No se preocupe de la costa atlántica porque los misquitos saben vivir en el agua como los pescados. Ese es el concepto que tiene la gente de Managua. En otra región del continente, lejos de allí, la situación de desamparo y discriminación es mucho más generalizada. En Paraguay, el Estado no vela por el reconocimiento de los derechos ni las necesidades de los pueblos indígenas que habitan en su territorio, abandonados desde hace siglos. Sin embargo, ellos no cesan en su lucha. Tampoco nunca hubo una presencia del Estado dentro de las comunidades indígenas, referidas al área de salud, de educación. Estamos queriendo implementar lo que en la ley dice, que salió desde el año 81, fue aprobado, pues, sin embargo, eso en la praxis nunca se llevó a cabo, ¿no? A pesar de la precariedad en que viven, muchas veces ellos persisten en lo que ellos creen y luchan por eso. Eso es algo muy digno de ellos también. En este país conviven 19 grupos indígenas distintos. La gran mayoría de ellos pertenece a la etnia guaraní, que distribuida en diferentes familias lingüísticas también se localiza en zonas de Argentina, Bolivia y Brasil. Los guaraníes son reconocidos como los habitantes originarios de Paraguay, pero en la actualidad el gran mestizaje, la imposibilidad de contar con sus propios territorios y la predominante cultura urbana dificultan cada vez más a los indígenas la posibilidad de seguir manteniendo sus costumbres. Y ya no cuentan con sus territorios, hoy día andan deambulando por las calles, por las rutas, porque se encuentran en una situación incluso de crisis de identidad, porque no saben qué hacer. Por un lado no son paraguayos y por otro lado ya no son como antes. Y están en esa definición que a ellos les corresponde hacer. Pero hay una presión muy fuerte sobre ellos, como ya no tienen territorio, se los asienta en lugares reducidos, hacinados, en donde hay la comisión de hechos punibles que antes no existían. Ahora ha aumentado muchísimo el índice de delincuencia. No tienen acceso a la tierra, al agua, por lo tanto ya están también sin ganas de hacer un cultivo mínimo de autoconsumo como lo hacían antes. Ellos están así como que perdidos y es grande la labor que nos corresponde hacer en ese sentido. Sí, parte de esta parte del problema que sucede ahí, porque esta parte la misionero, o sea que mi menonita, misión evangélica, la problema en la comunidad indígena. Entender, farmacia social de la farmacia social de Omejan de Ponja, y que ana en die escuela evangelio. Ahora están de ayuda, gueruta la Ponja mimi, o de la jatala cualquier de la ciudad y autopescuera y camión mescuera o también menojela y que amo en diepe y niembo escuela evangelio. Upea y con la mayoría de un problema esta comunidad. Peorero me está PM, o sea que los gueruta PM pende mi tanquera peidean a pequeta evangelio, o sea lo que está pende familia que niembo esta oreo niembo es haisha. El idioma, sin embargo, es uno de los pocos elementos que sí ha conseguido alcanzar cierto respeto. El guaraní es reconocido como la segunda lengua oficial de Paraguay y es hablada por más de la mitad de la población. Pese a ello, y pese a una aparente predisposición favorable por parte del gobierno, se siguen constatando actitudes generalizadas de menosprecio de lo indígena en toda la sociedad paraguaya. Como el discurso del presidente que se había dicho cuando asumió la presidencia, que los indígenas estarían en primer lugar en su administración, y cosa que choca un poco con una cultura autoritaria, discriminatoria, prejuiciosa con respecto a los pueblos indígenas que integran nuestra sociedad nacional. Y bien, en esa situación es un poco difícil a veces trabajar a nivel de instituciones públicas, de la articulación, porque hay una discriminación y que es muy abierta, esa no es ni siquiera enmascarada, sino es muy abierta esa discriminación hacia los pueblos indígenas y que en el trato diario uno lo percibe.
y que hay que trabajarlo mucho. Este abandono se hace patente también entre las propias instituciones públicas que, aunque han ratificado leyes que defienden expresamente los derechos de los pueblos indígenas, apenas las aplican en las políticas y acciones que llevan a cabo. En la práctica, estos grupos no cuentan con ningún tipo de protección ni cultural, ni política, ni ambiental. Mientras, el gobierno hace oídos sordos a sus reivindicaciones y presta grandes facilidades a los intereses económicos de los sectores más poderosos. Nadie teme violar la ley o hacer lo que quiera cuando que sabe que tiene una multa que pagar, que es de muy poca monta. Entonces, se viola la ley permanentemente, no se cumple. O directamente también la institución habilita, dejando una proporción, porque la ley habla de un 25% que se debe dejar. Generalmente ni eso se cumple, pero es lo que la ley determina como espacios que deben ser dejados y que choca con la realidad, porque al final ellos devastan con todo y se quedan las tierras así inservibles posteriormente, y que ya no sirve tampoco para los pueblos indígenas. Y de hecho tenemos muchísimos inconvenientes porque estamos hablando de grandes terratenientes, de poderosos hacendados que generalmente consiguen de alguna manera comprar la conciencia de las autoridades locales, regionales, y seguir haciendo lo que quieren. Por eso se llega a una deforestación tan acelerada como la que tenemos actualmente. En el Chaco, la región situada al norte del país, encontramos un perfecto ejemplo de esta falta de protección por parte del gobierno y de la creciente deforestación y destrucción del ecosistema indígena. Esta región sirve de hogar a los Ayoreo Totobiegosode, uno de los últimos grupos de indígenas no contactados del planeta. Parte de este pueblo vive en 2 aldeas situadas en el pequeño territorio que hasta el momento han conseguido que sea reconocido por el Estado paraguayo y que supone aproximadamente la 4ª parte de su territorio originario inicial. Déjame peor de que venga a echar trayo que coño y de yo con él. No estaba de yo que de que te pese yo cojo yo caño. Mientras, un número sin determinar de familias Ayoreo Totobiegosode continúa viviendo en el interior del bosque de la caza y la recolección y rehuyendo cualquier tipo de contacto con el llamado hombre blanco, que hasta el momento perciben como una amenaza. Hasta ahora hay parientes que siguen viviendo en los bosques sin o rechazando un contacto permanente y huyendo de las topadoras. Las topadoras en cualquier lado ingresan para hacer mensuras, picadas, y eso dificulta la vida en el monte. En 2004, un pequeño grupo se alejó del bosque y se encontró con otros indígenas ya contactados que estaban comenzando la construcción de la nueva comunidad de Arcognadi. Este encuentro tuvo una gran repercusión mediática en todo el mundo y hasta el momento ha sido uno de los últimos contactos directos con indígenas aislados del que se tiene constancia. Finalmente, este pequeño grupo